Revelado el Espíritu Sagrado de Jesús en Jerusalén, un milagro transformador de FEIREDNCION en el tercer año de Joacim, en la ciudad de Jerusalén. Un pequeño grupo de hombres y mujeres se encontraba en un aposento alto, reunidos con gran expectación. Habían pasado días desde la ascensión de su Maestro, Jesús, quien, antes de partir, les había hecho una promesa: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, RVR. Ante la festividad de Pentecostés, que conmemoraba la entrega de la ley a Moisés, ellos esperaban un acto aún más sublime. La atmósfera dentro de la habitación era intensa, cargada de oración y anticipación. Los 11 apóstoles se hallaban allí, junto con otros seguidores de Jesús, unidos en una ferviente espera. De repente, un estruendo fuerte como el de un viento impetuoso llenó todo el lugar donde estaban sentados. Hechos 2:2, RVR. Un estremecimiento recorrió sus cuerpos, y lenguas de fuego aparecieron, posándose sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:3-4, RVR. Pedro, el improvisado líder que había negado su maestro en la hora crítica, sintió una transformación contundente, una valentía que no era de este mundo lo embargaba. Mientras la multitud, formada por judíos de diferentes naciones, se acercaba atraída por el alboroto, Pedro se levantó y alzó su voz. En medio de murmullos y confusión, comenzó a predicar, recordando cómo aquellos presentes habían crucificado al Hijo de Dios. Arrepentíos y convertíos, exclamó con fervor. Hechos 2:38, RVR. Sus palabras fueron como un martillo que golpea la roca del corazón, resonando en las almas escuchantes. La ciudad estaba llena de tradición, un crisol cultural donde las promesas de Yahweh y el pecado se enfrentaban cotidianamente. Muchos buscaban redención y, después de escuchar la poderosa proclamación de Pedro, se sintieron desgarrados por la convicción del Espíritu. 3,000 almas fueron añadidas a la comunidad de creyentes ese día, un milagro que sentó las bases de la iglesia naciente. Hechos 2:41, RVR. El aire, que antes estaba cargado de temor, ahora se llenaba de alabanza y esperanza. La gracia de Dios se derramaba abundantemente. Pedro, ahora transformado por el poder del Espíritu, se enfrentaba al futuro con la determinación de liderar a estos nuevos creyentes hacia un camino desconocido pero lleno de promesas. Pero una pregunta latía en el fondo de sus corazones: ¿cómo podían mantener viva la fe en un mundo que, como el suyo, les exigiría sacrificios y tenacidad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, el día de Pentecostés se convirtió en un punto de inflexión en la historia. La obra del Espíritu Santo que había comenzado en aquel aposento alto se desbordaría en cada rincón de Jerusalén y más allá. El eco del arrepentimiento y la redención resonaría para siempre. La historia de la primera iglesia apenas comenzaba, y con cada nuevo creyente que se unía, la promesa de Jesús se cumplía. El poder del Espíritu acercaría al pueblo de Dios a su presencia, como nunca antes. ¿Qué otros milagros aguardaban en el camino de su fe recién despertada? Las horas pasaron, y la comunidad de creyentes se reunía con una devoción sin par. El fervor de aquel día histórico iluminaba su camino, mientras buscaban respuestas a las nuevas preguntas que surgían en sus corazones. Eran un pueblo transformado, pero también un pueblo vulnerable. La vida en Jerusalén no cambiaría al ritmo de su fe, y así, junto a la alegría, también surgía el temor por el futuro. Pedro tomó la iniciativa de reunir a los nuevos creyentes,
explicándoles la importancia de permanecer firmes en la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42, RVR. La comunidad se consagraba a la oración, a la comunión y a la fracción del pan. Cada encuentro era un refuerzo de la hermosa edificación del cuerpo de Cristo, que ya comenzaba a vislumbrarse en la unidad de aquellos que habían sido llamados de la oscuridad a la luz. 1 Pedro 2:9, RVR. Un día, mientras Pedro y Juan subían juntos al templo para la hora de la oración, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna a la entrada llamada la Hermosa. En medio de su compasión, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dirigió su mirada al hombre y le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6, RVR. Las palabras de Pedro, llenas de poder y fe, resonaron con el eco de la autoridad divina. Milagrosamente, el hombre se levantó, sanado, dando saltos de alegría. La multitud se asombró, y los ojos de todos se volvieron hacia Pedro y Juan. Este acto de milagro no solo era un testimonio del poder de Dios, sino que también proporcionó otra oportunidad para que Pedro predicara sobre Jesucristo, quien había sido crucificado, pero él había resucitado y traído redención al mundo. Hechos 3, 12-15, RVR. A medida que la historia se esparcía, la iglesia comenzaba a crecer. Quienes habían sido tocados se convertían a Cristo, y la comunidad de los creyentes incrementaba cada día en número y fervor. Sin embargo, no todos estaban complacidos. Aquellos que se aferraban al antiguo orden sentían amenazada su posición. Así, los líderes religiosos comenzaron a tramar en secreto cómo silenciar a los apóstoles. Hechos 4, 1, 3, RVR. La tensión aumentaba. En una reunión del Sanedrín, los apóstoles fueron llevados ante sus jueces, acusados de perturbar la paz con su enseñanza. Con valentía, Pedro defendió su causa, afirmando que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Hechos 4:20, RVR. Sus palabras, llenas de la unción del Espíritu, desafiaban la autoridad de los hombres, lo que dejó a los miembros del consejo sorprendidos. Mientras los apóstoles enfrentaban esta oposición, los nuevos creyentes se reunían a orar fervientemente, pidiendo valentía para seguir proclamando el nombre de Jesús. La comunidad comprendía que su fe sería probada, pero también sabía que el poder del Espíritu Santo les sostenía. En su clamor, encontraron la certeza de que estaban en el centro de la voluntad de Dios, cuya soberanía jamás podría ser detenida, y así, mientras los apóstoles regresaban llenos de un nuevo aliento tras haber sido ordenados en silencio y advertidos de no hablar más en el nombre de Jesús, el pueblo mantenía su fe. Pero, en las sombras, se cernía otra inquietante certeza: ¿cuáles serían los próximos pasos del Maestro? ¿Cómo se desarrollaría el plan divino que estaba revelándose ante sus ojos? La promesa de que serían testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8, RVR, apenas comenzaba a tomar forma, y el futuro de la iglesia estaba por desvelarse de maneras asombrosas, inimaginadas por aquellos que ahora caminaban en fe. ¿A dónde llevaría esta misión transformadora y qué otros desafíos se enfrentarían en su andar? Mientras los apóstoles regresaban a su comunidad, un aire de expectativa y temor envolvía a los creyentes. La advertencia del Sanedrín resonaba en sus corazones como un tambor lejano, advirtiendo del peligro inminente. Sin embargo, la fe de los nuevos seguidores brillaba aún más intensamente. En su unión, se aferraban a la esperanza que nunca se había apagado. El Espíritu Santo estaba con ellos. Una tarde, mientras compartían la mesa del Señor, un hombre llamado Ananías, lleno de ambición y engaño, vio la oportunidad de obtener reconocimiento y posición en la comunidad. Movido por su codicia, decidió que no compartiría toda su riqueza con los apóstoles. Dirigió su mirada al dinero en lugar de la gloria divina, y presentó solo una parte de lo que había vendido, diciendo: «Con esto soy suficiente». Hechos 5:2, RVR. Pero sus palabras no fueron ocultadas en la oscuridad. El Espíritu Santo reveló su acto a Pedro. Pedro, tocado por el poder del Espíritu,
lo confrontó. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la heredad? Hechos 5:3, RVR. Su voz resonó como un eco de verdad que atravesó el corazón de todos los presentes. El aire se volvió denso, y la tensión escaló, mientras Ananías, convicto, cayó muerto a sus pies. El estruendo que siguió dejó atónitos a todos. No solo fue el desenmascaramiento de un pecado, sino un claro recordatorio de que la santidad de Dios no podía ser burlada. Afligidos y asombrados, los creyentes se dieron cuenta de la gravedad de permanecer en la luz y la urgencia de despejar las sombras. La comunidad, temerosa de lo que había ocurrido, decidió unirse aún más. Con fervor, comenzaron a orar, implorando al Señor por el entendimiento y el poder del Espíritu Santo, deseosos de no caer en la trampa del enemigo. Y cada día, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42, RVR. La fe de aquellos creyentes se convirtió en un faro luminoso que comenzaba a atraer a más almas sedientas de verdad. Mientras tanto, Dios continuaba mostrando su gloria en muchos milagros y señales que ocurrían a través de los apóstoles. Los enfermos eran llevados a las calles, donde la sombra de Pedro pudiera pasar sobre ellos y sanarlos. Hechos 5:15, RVR. Cada acto de poder reafirmaba la autoridad de Cristo resucitado y revelaba el fulgor del Espíritu Santo, dibujando una línea divisoria entre el mundo que duda y el que cree. Sin embargo, la oposición no se detenía. Los líderes religiosos, impotentes y celosos de la creciente influencia de los apóstoles, decidieron actuar con mayor fermedad. Pronto, Pedro y Juan fueron arrestados nuevamente. Una vez más se encontraban frente al Sanedrín, donde los hombres de autoridad estaban decididos a silenciarlos, pero el Espíritu Santo ya había preparado el camino. Si es de Dios, no podréis destruirlo, no seáis felices hallándoos en oposición. Hechos 5:39, RVR, advirtió Gamaliel, un fariseo respetado. Mientras la tensión entre los apóstoles y el consejo alcanzaba su clímax, en medio de esta atmósfera electrificada, un resplandor de fe iluminó el corazón de Pedro. Sabía que su misión no se limitaría a las fronteras de Jerusalén. La promesa que habían oído de labios del Maestro ahora empezaba a expandirse ante sus ojos. Eran los heraldos de un nuevo orden, destinados a ser testigos en toda la tierra. Así, mientras los apóstoles salían una vez más, no con las manos vacías, sino llenos del Espíritu Santo, los creyentes sabían ya que su historia apenas comenzaba. A cada paso hacia adelante, el plan divino revelaba un propósito mayor, una transformación que iría más allá de su entendimiento. Pero la pregunta persistía. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios en las tierras lejanas? ¿Qué tribulaciones y maravillas estarían por venir? La gloriosa promesa de ser testigos hasta lo último de la tierra se alzaba, aguardando la obra sobrenatural que sólo el Eterno podría realizar. En el alba de un nuevo día, los apóstoles se reunieron en un lugar de oración, donde la tensión del momento anterior aún pesaba en el aire. La comunidad esperaba al próximo movimiento de Dios, y en sus corazones, la expectativa crecía. Eran conscientes de los desafíos que se avecinaban, pero también de que el Espíritu Santo les había prometido poder. La promesa de Jesús resonaba en sus pensamientos, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8, RVR, Pedro, lleno de fervor, se levantó entre ellos y compartió sus visiones. Hermanos, no debemos temer a los que nos persiguen. Nuestro testimonio es más grande que su oposición. Mirad cómo Dios está obrando en medio nuestro. ¿Quién puede detener la obra del Altísimo? Su voz resonó con la autoridad del Espíritu, inspirando a los presentes. De repente, hubo un conmovedor murmullo entre la multitud. Un grupo de nuevos creyentes llegó, trayendo consigo a un cojo que había sido materia de risa y desprecio en su localidad. Era un hombre que nunca había podido caminar, cuyas manos eran incapaces de sostenerse sin la ayuda de otros.
La multitud se aglomeró, y todos sintieron una mezcla de curiosidad y esperanza. «Señores, por favor, ayudadle», clamó una mujer entre lágrimas. Él ha esperado este día toda su vida. Pedro, viendo su desesperación, se acercó al hombre. Y con fe, dijo, «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6, RVR. Un silencio sagrado llenó el ambiente cuando el cojo, sintiendo la fuerza del Espíritu, comenzó a levantarse. Sus piernas temblorosas, al principio vacilantes, de repente se llenaron de vigor y dio su primer paso. La multitud estalló en gritos de júbilo, mientras el cojo corría y saltaba, alabando a Dios, glorificando el nombre de aquel que había obrado este milagro. Los líderes religiosos que habían sido testigos del milagro se reunieron rápidamente. La envidia burbujeaba en sus corazones, temerosos de que el poder de los apóstoles eclipsara su autoridad. «¿Con qué autoridad hacéis esto?», preguntaron, su voz llena de desafío. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, «Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano». Hechos 4:10, RVR. Sus palabras cortaron como un filo, desafiando la resistencia de aquellos que habían cerrado sus corazones a la verdad. En medio del alboroto, los apóstoles, importunados por la amenaza de la prisión, oraron en unidad. «Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza». Hechos 4:29, RVR. Dios escuchó su clamor. Un temblor sacudió el lugar donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios con valentía. Era el eco de su promesa, un nuevo Pentecostés que inflamaba sus corazones mientras las puertas de la gloria se abrían aún más. Afuera, el eco de este milagro resonó más allá de Jerusalén. El nombre de Jesús se proclamaba, y muchos corazones perdidos comenzaban a ser tocados. Mientras la comunidad se unía en la oración, la mirada de los corazones sinceros se fijaba en el horizonte, anhelando el cumplimiento de la promesa. La situación aumentaba en tensión. ¿Quién se atrevería a oponerse a una comunidad afianzada en la fe?, murmuraban entre sí. Mientras tanto, la oscuridad planeaba su próximo golpe. En la sombra, un adversario se movía, urdiendo trampas que fácilmente podrían desestabilizar la fe recién levantada. La historia no había hecho más que desvelarse. Estaba claro, el plan soberano de Dios estaba en marcha, desplegando su gloria entre los hombres. ¿Qué más maravillas y desafíos traería este camino de fe? Sin duda, el cielo guardaba más secretos, y el tiempo revelaría la inmensidad del propósito divino. Mientras el eco del milagro resonaba en Jerusalén, el alboroto se extendió por las calles, tocando los corazones de aquellos que antes se habían mostrado indiferentes. La comunidad de los creyentes crecía en número y fervor, unida en torno al testimonio del poder de Dios manifestado a través de sus apóstoles. En medio de esta atmósfera cargada de expectativa, Pedro y Juan fueron una vez más llamados ante el Consejo de Ancianos. La ira de los líderes religiosos había crecido como una tormenta amenazante. «¿Por qué habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina?», preguntaron, sus ojos llenos de desprecio. «¿Y con qué autoridad proclamáis en el nombre de Jesucristo?». Pedro, con la sabiduría que sólo el Espíritu podía otorgarle, respondió con firmeza: «Si se nos interroga hoy por el bien hecho a un hombre enfermo, y de cómo éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano». Hechos 4, 9-10, RVR. Su audaz proclamación dejó a los miembros del consejo atónitos. Se miraron entre ellos, incapaces de refutar la evidencia del milagro. Sin embargo, el miedo de perder su control los mantenía en la oscuridad, y decidieron amenazarlos con no hablar ni enseñar más en el nombre de Jesús.
Al ser liberados, los apóstoles regresaron junto a sus compañeros, quienes los esperaban con ansiedad. Al contar lo que había sucedido, todos se unieron en oración. Señor, considera sus amenazas, y da a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, y prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Hechos 4, 29-30, RVR. En ese momento, el lugar donde estaban reunidos tembló una vez más, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios con valentía. La comunidad de los creyentes se fortalecía, y la fe echaba raíces más profundas, desafiando las temáticas de la justicia humana. Mientras tanto, en los rincones oscuros, un hombre llamado Ananías planeaba su estrategia. La avaricia dominaba su corazón, y, en su ceguera, pensó que podría mantener oculto un plan de traición bajo la apariencia de generosidad. Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad, pero retuvieron parte del dinero para sí mismos, mientras pretendían que todo lo que ofrecían era el total de la venta. El Espíritu Santo, mostrando su discernimiento, reveló a Pedro la falsedad del corazón de Ananías. Ananías, le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Retuviste para ti parte del precio de la heredad, Hechos 5:3, RVR. La atmósfera se volvió pesada y tensa. Al escuchar estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los presentes. Era un recordatorio de que el Espíritu de Dios no se puede jugar, que en medio de los milagros, también hay juicio. Los jóvenes enterraron a Ananías, y el temor y maravilla se expandieron por toda la comunidad. Los corazones anhelaban ver más del poder transformador de Dios, pero se dio cuenta de que cada milagro venía acompañado de una responsabilidad. En medio de la persecución y las traiciones, el pueblo comenzó a comprender que el camino de la fe no siempre sería fácil, pero en el horizonte se atisbaba una luz de esperanza. Cuando la persecución aumente, la gloria de Dios será aún más evidente. Con este temor reverente, la comunidad continuó orando, buscando respuestas al misterio que envolvía cada acto divino. El cielo, con sus ángeles en guardia, parecía estar a punto de revelar un plan mucho más grande, un propósito divino que cambiaría todo lo que habían conocido. ¿Qué nuevas maravillas surgirían en un mundo donde la oscuridad parecía tener el control? La historia apenas comenzaba a entrelazarse con el propósito eterno de Dios. La comunidad de los creyentes, aún aturdida por la reciente muerte de Ananías, comenzó a afianzarse en su fe, reconociendo que la seriedad del reino de Dios requería un compromiso absoluto. A medida que la voz del Espíritu Santo resonaba en sus corazones, su fe creció en medida y en profundidad. Era el tiempo de la acción, de ir más allá del temor que acechaba sus mentes. Un día, mientras los apóstoles continuaban su ministerio en las calles, se encontraron con un grupo de personas que traía un hombre paralítico de nacimiento. Este es un hombre que no ha conocido el caminar, decía uno de ellos, su esperanza está en nosotros, por todos los pobres que hallamos en esta vida. Pedro, infundido de un fervor celestial, miró con compasión y determinación al paralítico. Mira hacia nosotros, le dijo. El hombre, incrédulo pero curioso, levantó la mirada esperanzadora. No tengo plata ni oro, continuó Pedro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, Hechos 3:6, RVR, de pronto, lo que era solo una expectativa se transformó en realidad. Con el poder de Dios manifestándose, el hombre se levantó, sus piernas temblorosas cobraron fuerza, y caminó. Brotó de él un clamor de alegría y proclamación que resonó en los corazones de aquellos que presenciaron el milagro. El paralítico saltaba y alababa a Dios, mientras la multitud se agolpaba para ver de cerca el signo de lo que había ocurrido. La noticia del milagro corrió como un incendio por las calles de Jerusalén, ya que todos estaban atónitos ante la gloria de Dios que se manifestaba en aquel hombre curado. En ese instante, los líderes religiosos, vislumbrando cómo su autoridad se desvanecía,
comenzaron a urdir nuevos planes para mantener el control. Era el inicio de una nueva fase en la lucha entre el poder divino y el poder terrenal. Pedro, no mostrando temor, habló a la multitud: «Oh, hombres de Israel, ¿por qué os maravilla de esto? ¿O por qué miráis tan fijamente a nosotros, como si por nuestra propia potestad o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre?» Hechos 3:12, RVR. Con valentía, les recordó su pecado al haber negado a Jesús, el santo y justo, que había resucitado de entre los muertos, cumpliendo así las profecías que se habían anunciado desde tiempos antiguos. Mientras la multitud se conmovía, el consejo de ancianos fruncía el ceño, decididos a actuar contra este nuevo desafío. Entonces, un hombre llamado Gamaliel, conocido por su sabiduría, se levantó entre ellos. «Os digo», expresó con voz serena, «dejad a estos hombres en paz. Si este consejo o esta obra es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos». Hechos 5, 38-39, RVR. Su prudente consejo resonó como ungido por el cielo, instando a los fariseos a discernir el acto divino del humano. Empero, mientras todo esto sucedía, se desató una sombra siniestra. En los rincones más oscuros, al saberse la noticia del milagro, se comenzó a gestar una persecución aún mayor. Los demonios espían y acechan, esperando el momento propicio para atacar la fe creciente de los discípulos. No sabían que mientras más intensa fuera la persecución, más fuerte sería la respuesta de gracia de Dios. Y así, en medio de gloriosas sanidades y renacimientos de fe, el pueblo comenzaba a darse cuenta de que cada milagro, cada manifestación de poder, era también un llamado a vivir en la luz y la verdad de la palabra. Era un desafío no solo de fe, sino de pureza y lealtad a la comunidad de creyentes. La comunidad oraba con ansias, un sentido de expectación llenaba el aire. El cielo parecía estar en función de desplegar un diseño más grandioso, revelando a todos que lo que venía sería notable. No solo el pueblo despertaba a la fe, sino que la revelación del propósito eterno de Dios se acercaba a grandes pasos. A medida que los apóstoles se preparaban para lo que iba a acontecer, el Espíritu decía: «Pronto, muy pronto, conocerás la magnitud de mi poder». Mientras la multitud aclamaba al paralítico sanado, el eco de sus alabanzas resonaba por las calles de Jerusalén, formando un coro vibrante de fe. Pero entre la alegría, las autoridades comenzaron a moverse. En la oscuridad de su consejo, los principales sacerdotes y los fariseos se pusieron de acuerdo, temiendo que con cada milagro, su control sobre el pueblo se desvaneciera. «¿Qué haremos con estos hombres?», murmuraban entre sí. «Si les dejamos seguir, pronto todo Jerusalén se verá envuelta en esta enseñanza. Semejante alboroto no se puede permitir». A pesar de sus temores, aún ellos reconocían el impacto del milagro y la credibilidad que adquirían los apóstoles. Esa misma noche, mientras los apóstoles compartían juntos, se sintieron invadidos por un temor nuevo. Aunque Pedro y Juan relataban con entusiasmo el milagro, y como muchos habían creído, también había una creciente sensación de incertidumbre. Fue entonces que un susurro particionado llenó el aire. Era el espíritu del temor, una voz que instaba a permanecer oculto, a no provocar más la furia de los religiosos, pero el Espíritu Santo, que ya había despertado en ellos ese fervor, pronto disipó la confusión. En ese momento, Pedro se levantó con valentía, como si una llama lo abrazara por dentro. «Lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de decirlo», proclamó con emoción. Y el grupo unió sus voces en oración ferviente, pidiendo a Dios que les diera un mayor poder para hablar con denuedo. De repente, la sala vibró con una presencia poderosa. El lugar tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, proclamando con mayor libertad las grandezas de Dios. «Alaba al Señor. Él es quien nos fortalece», gritaban. La unión de sus corazones se volvía sólida como el acero, recordando las palabras de Cristo: «Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20, RVR.
Al día siguiente, los ancianos y los sacerdotes, habiendo apresado a Pedro y Juan, les llevaron ante el consejo. Se les exigió dar cuenta del poder con el cual habían sanado al hombre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, tomó la palabra: sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está delante de vosotros sano. Hechos 4:10, RVR. El consejo se miró mutuamente en asombro, percibiendo la audacia de aquellas palabras y la transformación de aquel pescador, que ante ellos parecía ser un simple hombre. Supieron que habían estado con Jesús. Pero la ira burbujeante de sus corazones no se apaciguaría fácilmente. Propusieron entonces amonestarlo severamente y prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. Ante tal orden, los apóstoles respondieron en un clamor de obediencia al Dios que los había convocado. Es justo, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19, RVR. La resolución de los apóstoles fue inquebrantable, sostenida por la luz de la verdad que habían recibido. De vuelta entre su comunidad, reportaron lo que había acontecido, y se desató una ola de oración, exaltando y glorificando a Dios por su justicia. Aún en medio de la amenaza y la oposición, los corazones ardían de pasión por el llamado que habían recibido. Sabían que el desafío que enfrentaban no era solo terrenal, sino un enfrentamiento espiritual, una lucha contra potestades y huestes de maldad que buscaban apagar la luz de la nueva fe. Mientras sus voces se unían en oración, el cielo respondió. Era como si el mismo firmamento palpitara con promesas celestiales. En medio de su clamor, el Espíritu reveló un nuevo acontecimiento que marcaría la continuación de su misión. Una gran adversidad se aproximaba, pero con ella, manifestaciones aún más gloriosas del poder de Dios. El manto del cielo se movía, y la voz del Altísimo resonaba con un eco de esperanza y determinación. Pronto verás el cumplimiento de esta verdad: las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia que he levantado. Recordaron la promesa, mientras la intensidad de la revelación comenzaba a desplegarse ante ellos. Algo mayor estaba a punto de ser revelado, y su resistencia se transformaría en testimonio. La historia del reino de Dios continuaba, y sus corazones se preparaban para lo que vendría. Con fe renovada, los apóstoles se miraron y supieron que el siguiente paso los llevaría a un propósito mayor, un cumplimiento que, sin duda, cambiaría el rostro de la humanidad para siempre. Mientras los apóstoles se preparaban para enfrentar los días que venían, un rugido de inquietud comenzó a manifestarse en Jerusalén. La ciudad, sitio de promesas divinas y anhelos profundos, se convirtió en un campo de batalla espiritual. Los vientos de la oposición soplaban con furia y el miedo intentaba infiltrarse en los corazones de los creyentes, mas el Espíritu Santo continuaba operando con poder, fortaleciendo su fe. Escucha, dijo Pedro en un momento de reflexión entre los discípulos. No hemos sido llamados para escondernos, ni tampoco para callar. El mismo Señor que nos dio la visión de su gloria ahora nos envía entre lobos. Nos hallamos ante la obra del Maestro. Y mientras hablaba, sus ojos brillaban con la luz de la fe rebelde que no se dejaría arrastrar por el desánimo. No obstante, había un hombre llamado Ananías, cuya codicia lo había motivado a ocultar parte de sus bienes, e instigaba sentimientos de duda entre los hermanos. Él había visto la veneración que se desprendía de los apóstoles, y con astucia, buscaba la atención de los sacerdotes, susurrando mentiras sobre ellos. Si no pueden controlar este movimiento, tal vez puedan desacreditarlos, había dicho. Con este pensamiento, se acercó a los sacerdotes, buscando apoyo para sus planes. La noticia de las muchas conversiones llegó a oídos de los sacerdotes, y esto encendió una llama ardiente de celos en sus corazones. Crear confusión entre el pueblo, murmuraron entre sí, no será difícil, utilizaremos el miedo. También debemos sembrar división entre ellos.
Estaban preparados para lanzar su red de engaño y debilitar la fe de los que seguían a Jesús. Mientras tanto, los apóstoles, con fe inquebrantable, se levantaron para predicar. Cada mañana, era visible su entusiasmo mientras iban al templo, proclamando las buenas nuevas de salvación en nombre de Jesucristo. La gente se agolpaba a su alrededor, maravillados por los signos y maravillas que acompañaban su mensaje. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, las cadenas de los enfermos son rotas, los ciegos ven y los muertos resucitan, exaltaron con fervor. Pero un día, cuando Pedro estaba hablando en el templo, Ananías se presentó ante los principales sacerdotes con una declaración astuta. Esos hombres están en verdad perturbando nuestra paz. Sus enseñanzas son peligrosas, podrían incitar a la rebelión contra Roma, dijo, mientras afilaba su palabra como una espada. Las autoridades lo escucharon con atención y decidieron actuar. Los apóstoles, intuyendo que la oposición se intensificaba, oraron juntos. Dios nuestro, mira sus amenazas, y da a tus siervos que hablen tu palabra con todo de nuevo, clamaron, sabiendo que su misión era más grande que el temor del hombre. De repente, la tierra tembló nuevamente bajo el poder de Dios, y su presencia fue palpable. Muchos eran los que aún se atrevían a creer, y lo que parecía el principio de una casa de brujas se convertía en una oportunidad para demostrar el poder del Altísimo. Ananías, tras recibir un mensaje de advertencia de Dios, creía que podía controlar la situación. Mas el Señor, llena de poder divino, se propuso usar esta nueva adversidad para revelar un plan mucho más profundo. Las palabras de una profecía antigua resonaron en el corazón de los fieles: la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera. Ageo 2:9, RVR. Lo que Ananías no sabía era que sus esfuerzos por desbaratar la obra de Dios solo contribuirían al cumplimiento de una verdad mayor y más gloriosa. Los apóstoles, fortalecidos y valientes, continuarían en su misión y el reino de Dios de una vez por todas comenzaría a desbordarse sobre toda Jerusalén. Así, el escenario se preparaba para un clímax, un retorno a la promesa de los profetas, y en medio de todo ello resplandecería aún más la luz del Salvador. La comunidad de los seguidores de Jesús estaba a punto de experimentar una revelación que cambiaría todo el propósito de la redención de Dios en la historia. Las primeras señales de la siguiente fase del plan de Dios estaban por manifestarse, y con cada paso, ellos estaban a 1 milímetro de un gran acontecimiento, donde las potencias de las tinieblas y la luz de Cristo se enfrentarían directamente en un choque cósmico. El futuro del pueblo de Dios era incierto, y la historia estallaría en gloriosos capítulos por escribir. Mientras los días avanzaban en Jerusalén, la tensión en el aire se hacía palpable. Al caer la noche, un grupo de apóstoles se reunía en la casa donde habían compartido muchos momentos con el Maestro. En el silencio, se podía sentir el latido de un único corazón. Allí, Pedro alzó su voz y dijo: hermanos, la oscuridad nos rodea, pero recordemos lo que el Señor nos dijo: cuando vengan sobre ustedes estas cosas, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en esa hora les será dado lo que han de decir. Mateo 10:19. Los discípulos se miraron entre sí, entendiendo que su fe sería puesta a prueba. En esa fragorosa noche, unos hombres empezaron a recorrer las calles de la ciudad, susurrando rumores y apresurando la ansiedad entre los ciudadanos. Los apóstoles están sembrando caos, decían, y sus enseñanzas son una amenaza. La semilla de la duda iniciaba su trabajo en muchos corazones, sembrando división entre el pueblo que una vez se había unido en el amor de Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo que había descendido sobre ellos el día de Pentecostés aún ardía en la comunidad de los fieles. Este Espíritu, que transforma corazones y da nueva vida, no los abandonaría. Mientras Pedro y los demás oraban, el sonido del viento se hizo presente nuevamente, llenando la habitación y reafirmando el pacto que Dios había hecho con ellos. No temáis, resonó en sus corazones, porque estaré con ustedes todos los días de su vida. Mateo 28:20. Entonces, se levantaron y salieron.
La multitud del pueblo, atraída por las noticias de lo que sucedía, se reunía, y los apóstoles, abrumados por el momento, comenzaron a predicar. Hombres de Israel, escuchen estas palabras, proclamó Pedro con voz vibrante. El mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Hechos 2:36. Su voz resonó con tal autoridad que hizo eco en el alma de muchos, llevando la convicción y el arrepentimiento. Esa noche, miles de corazones se convirtieron, y el reino de Dios cada vez se expandía más. Sin embargo, en las sombras de Jerusalén, Ananías y el consejo de los sacerdotes observaban con desdén. Este movimiento crece, hay que detenerlo, murmuraban entre murmullos. Se reunieron bajo la cubierta de la noche para trazar su estrategia. Desataremos a los guardias del templo y encarcelaremos a esos hombres, dijo uno de ellos, es la única manera de mantener nuestra religión intacta. Así, como un lobo acechando a su presa, Ananías se aventuró a buscar un instante propicio. Un guardia llegó a la casa de los apóstoles bajo órdenes de arrestarles. Justo en ese momento, un destello divino iluminó su senda y les detuvo, revelando con claridad, no temas, porque la obra del Señor no puede ser detenida, su propósito debe cumplirse, Isaías 14:27. De repente, el cielo pareció moverse, como si el mismo Dios estuviera presenciando la escena. Un ángel del Señor se presentó ante los apóstoles en la prisión, mientras ellos oraban, y les dijo, vayan y hablen en el templo a la gente todas las palabras de esta vida, Hechos 5:20. Con valentía renovada, salieron, listos para enfrentar a quienes deseaban silenciarlos. Así, mientras Ananías y sus hombres urdían planes para poner fin a la obra divina, la soberanía de Dios se elevaba, preparando el camino hacia algo aún más glorioso. Aún en la tormenta, se vislumbraba el amanecer de un plan de redención que cruzaría generaciones. Lo que estaba por suceder revelaría la verdadera naturaleza del poder del Maestro, mostrando a todos que el sacrificio y la resurrección no solo eran hechos históricos, sino el corazón de la gloria de Dios, que comenzaría a manifestarse en cada rincón del mundo, y así, se acercaba el momento en que la luz del Salvador brillaría con mayor fuerza, y la historia divina de salvación tomaría un nuevo giro. ¿Cuál sería el próximo paso en el magnífico plan de Dios? La respuesta estaba a punto de desvelarse, en un encuentro que marcaría el futuro de la humanidad entera. Mientras la comunidad de los creyentes continuaba creciendo, Pedro y Juan seguían predicando con valentía. Cada palabra que salía de su boca era una flecha que atravesaba el corazón de quienes escuchaban. La luz del Evangelio brillaba intensamente en cada rincón de Jerusalén. Un día, mientras estaban en el templo, un grupo de líderes religiosos los interceptó. Con miradas de desprecio, les exigieron que cesaran su predicación, argumentando que sus enseñanzas comprometían el orden público. ¿Con qué autoridad hacéis estas cosas?, preguntó el sumo sacerdote, su voz resonando con desafío. Hechos 4:7, RVR. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no titubeó. Se levantó con resoluta confianza y respondió con una claridad que sorprendió incluso a sus enemigos, si se nos interroga hoy por el bien hecho a un hombre enfermo, y de cómo ha sido sanado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está delante de vosotros sano. Hechos 4, 9-10, RVR. Con su acto de valentía, Pedro recordó a todos el poder de Jesús. Los miembros del Sanedrín, atónitos por la audacia de Pedro, se miraron entre sí, sintiendo la presión del cielo sobre ellos. No podían negar el milagro que había sucedido, pero su resolución para silenciar el movimiento crecía. Decidieron amenazarlos y prohibirles hablar más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, comprendiendo que no podían callar lo que habían visto y oído, respondieron con firmeza, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20, RVR. Esta respuesta encendió la ira de los religiosos. No obstante, cuando fueron liberados, regresaron entre la comunidad, quienes los recibieron con júbilo y alabanza.
Dando gracias a Dios, unieron su voz en una poderosa oración: Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29, RVR. Sus corazones ardían con un propósito renovado, sabiendo que el poder de Dios los respaldaba. Esa noche, mientras el fuego del Espíritu Santo llenaba el lugar donde estaban reunidos, la presencia de Dios se hizo tangible. El lugar tembló a causa de su gloria, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Más que un simple acontecimiento, fue un recordatorio del llamado que todos tenían sobre sus vidas. La comunidad no se detuvo en su fervor. De cada rincón, llegaban noticias de milagros y conversiones. Era un tiempo en que el pueblo de Dios se unía, viendo cómo las promesas se cumplían uno tras otro. La necesidad de ayudar a los demás se intensificaba, y aquellos que tenían riquezas comenzaron a vender sus propiedades, llevando el dinero a los apóstoles para que se distribuyera a los necesitados. Hechos 4, 34-35, RVR. Sin embargo, en medio de la gloria, el problema de Ananías y Zafira surgió de nuevo. La codicia había despertado una sombra en la comunidad. Vendieron una propiedad pero retuvieron parte del dinero, pretendiendo ser generosos ante los apóstoles. Cuando Pedro los confrontó, la verdad del Espíritu fue revelada y ambos cayeron muertos ante la gravedad de su engaño. Hechos 5, 3-5, RVR. Este estremecimiento reverberó por toda Jerusalén, estableciendo una advertencia de que la iglesia debía existir en pureza y verdad. A pesar de la persecución y las advertencias divinas, la obra del Evangelio continuó. Más y más personas se unieron a la fe, y con cada nuevo creyente, la luz de Cristo se expandía más allá de Jerusalén, trayendo esperanza y renovación a las vidas de aquellos que anhelaban la verdad. Un día, mientras alimentaban su espíritu en comunión y oración, un grupo decidió salir a las calles, llenos de audaz expectativa de que la promesa de ser testigos hasta lo último de la tierra se cumpliría. Hechos 1:8, RVR. Comenzaremos desde aquí, dijo Pedro con fervor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Mateo 16:18. La historia que comenzó en un aposento alto estaba viva y avanzando. Se concluyó con la afirmación de que cada milagro, cada desafío, cada acto de fe, era un paso hacia el cumplimiento del gran plan de redención de Dios. El Espíritu Santo, que había descendido en Pentecostés, continuaba guiando y fortaleciendo a cada miembro de la comunidad, que se unía bajo la bandera de la fe. Así, la Iglesia de Jesucristo emergió, valiente y llena de poder, destinada a transformar no solo Jerusalén, sino el mundo entero, proclamando la gloria de Dios y la salvación. La historia del pueblo de Dios continuaba, se estaba forjando en ardor y valentía, iluminando cada rincón de la humanidad. Es el momento de tomar acción. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan la palabra de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y vivir el impacto de esta historia. El tiempo de mostrar tu apoyo es ahora.